Me voy a dirigir ¿qué? Lateral. Y voy a encontrar precisamente al borde posterior de la porción petrosa. Este se llama borde posterior. ¿Sí? Para poderlo diferenciar de este que es el borde anterior. Este es el borde anterior de la porción petrosa. Y este es el borde posterior de la porción petrosa. ¿Sí? ¿Cómo se llama la sutura que se forma por el borde posterior de la porción petrosa y el borde lateral de la porción basilar y de las masas laterales del occipital? Sutura occipital. Sí, mejor temporal occipital, ¿verdad? Que occipitotemporal. Pero si la ponen no hay ningún problema, ¿eh? No hay nada en la anatomía que nos diga que primero va uno y luego va otro. No, nada. ¿Sí? Sí, en algunos casos sería como un poquito mejor que el otro. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos que lateral encontrábamos al borde posterior de la porción petrosa. Y lateral vamos a encontrar a la cara inferior. Toda esta es la cara inferior de la porción petrosa. Toda esta es la cara inferior de la porción petrosa. En ella vamos a encontrar detalles anatómicos como este agujero. Este agujero se llama agujero carotidio. ¿Sí? Está en la parte media de esta cara inferior. Esta es la cara inferior de la porción petrosa. Ahí hay un agujero, es más o menos redondo, es más o menos redondo. Se llama agujero carotidio. Por ahí pasa la arteria carótida interna. Por ahí pasa la arteria carótida interna. ¿Sí? Primero entra por ahí y después se dirige hacia el vértice. Por eso, cuando veíamos la vista endocranial, decíamos que el agujero carotidio estaba en el vértice, ¿sí? La arteria carótida interna, eso es lo que hace. Entra y después da la vuelta, hace esto, hacia el vértice de la porción petrosa. Por eso, en la vista endocranial, el agujero carotidio está en el vértice, ¿sí? Para que no digan, bueno, es que ¿por qué acá está aquí y acá está aquí? Sí, da la vuelta. ¿Sí? Bien. Posterior, lateral a este agujero carotidio, observamos a la carilla yugular del temporal. ¿Y se acuerdan que dijimos que se relacionaba con la carilla yugular del occipital y formaban a la fosa yugular? ¿Sí? ¿Qué es lo que sale por esa fosa yugular? La vena yugular interna. Por ahí sale la vena yugular interna. Vean la cercanía. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Carótida, interna, yugular. Y el nervio vago que va a salir también por aquí, todo eso viene en paquetito desde arriba y por la parte lateral del cuello. ¿Sí? Bien. Tenemos a la fosa yugular y vemos que esta fosa yugular forma parte de un agujero, que decíamos que ese agujero se llama agujero rasgado posterior. ¿Qué dijimos que pasaba por ahí? Noveno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Glosofalino. Décimo, como ustedes recordarán, ¿verdad? Se llama vago, como ustedes recordarán. Vago, ¿verdad? O neurogástrico. Y el décimo primero, espinal o accesorio. Será lo mismo decir onceavo que décimo primero y doceavo que décimo segundo. No, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado, ¿no? Fíjense bien, estamos en la fosa yugular, en el agujero rasgado. Nos vamos a dirigir hacia dónde? Lateral y anterior. Encontramos esta salida. Se llama apófisis estiloides. Ahí
se origina el músculo estilogloso, el estilofaringeo, ¿sí? Y el ligamento estilomandibular. De ahí. Importantísimo. Creo que ya lo habíamos platicado. Hoy se está dando la explicación del porqué de muchas muertes de personas que duraron algunos meses, algunos años, con una situación de desmayos que solo los estiloides. Me voy a dirigir hacia dónde. Lateral, posterior. Lateral, posterior, a las apófisis estiloides. Voy a encontrar un agujero. ¿Sí? Se llama agujero estilomastoideo. Agujero estilomastoideo. Fácil, ¿verdad? Porque está entre la apófisis estiloides y la mastoides. ¿Sí? Agujero estilomastoideo. Por ahí pasa el séptimo par craneal, el facial. Por ahí pasa el séptimo par craneal, el facial. Por eso mi paciente con parálisis facial me dice que inició como con un dolorcillo, unos toquecillos atrás de la oreja, ¿sí? Aquí está el conducto auditivo externo y aquí es donde sintió ese dolor, ¿sí? ¿Por qué? Se inflamó. Y primero provocó cierto dolor, porque recordemos que lleva sensibilidad a la oreja, ¿sí? Después de eso el paciente dice que ha sentido su oreja como adormecida, como que si se hubiera acostado en ella, ¿sí? Después de eso dice el paciente que ha sentido cierta resequedad de boca, serostomía. ¿Por qué? Porque el facial estimula a la glándula sublingual y submandibular. También el paciente refiere que ha perdido, ¿sí?, esa sensibilidad al sabor dulce, salado y ácido, ¿sí? Tiene que estarle poniendo mucho más azúcar a sus alimentos, mucha más sal a sus alimentos, porque no alcanza a captar. Recordemos que el facial, ¿sí?, llega a inervar a los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí?, captando esos sabores dulces, salado y ácido. Y además también siente que la mitad de su cara, ¿sí?, la siente como tiesa, ¿sí? Y efectivamente, cuando nosotros le pedimos que apriete sus ojos, no puede cerrar uno de los ojos, ¿sí?, el afectado. Cuando le pedimos que frunza su nariz, la frunce chueca. Y cuando le decimos que sonría y haga eso, ¿sí?, resulta que lo hace chueco, ¿sí? Estamos por entender una parálisis facial. Otra cosa que refiere el paciente, ¿sí?, y nosotros se lo podemos decir: oiga, de casualidad no sintió algo raro ahora que se bañó en la mañana. Oiga, sí, se me metió el shampoo en este ojo, pero qué bárbaro. Y yo, por más que lo cerraba, no lo pensé. Y se les mete el shampoo de manera que, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos datos relevantes, ¿sí? Estamos en el agujero estilomastoideo. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Lateral. Si quieres superior, pero con el puro lateral ahorita puedo identificar esta salida que se llama apófisis mastoides. Apófisis mastoides, ¿sí? Ahí, por lo pronto, se inserta uno de los músculos más fuertes del cuello, el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es uno de los músculos más fuertes del cuello, ¿sí? Gracias a él podemos hacer extensión y podemos hacer flexión, ¿sí? Bien, estoy en la apófisis mastoides. Me voy a dirigir ¿hacia dónde? Medial y posterior. Y encuentro una ranura, se llama ranura digástrica. Ahí se origina el músculo vientre posterior del digástrico. ¿Sí? Y de la apófisis mastoides me puedo dirigir superior y veo toda la región mastoidea. ¿Sí?
Pero ahora, de la apófisis mastoides me voy a dirigir hacia adelante, anterior a la apófisis mastoides, y encuentro al conducto auditivo externo. Encuentro al conducto auditivo externo. ¿Sí? Encuentro al conducto auditivo externo. Y anterior a ese conducto auditivo externo, encuentro esta depresión que se conoce como cavidad glenoidea, en donde se articula el cóndilo de la mandíbula, formando la articulación temporomandibular, ¿sí? A la mitad de esta cavidad glenoidea se observa esta fisura, se llama fisura de Glaser, que divide en una parte anterior y en una parte posterior a la cavidad glenoidea. Y anterior a la cavidad glenoidea encontramos esta saliente que se llama cóndilo del temporal o eminencia articular. Cóndilo del temporal, este es el cóndilo del temporal o eminencia articular. ¿Sí? Anterior a ella vamos a observar esta saliente, que no es otra cosa más que la apófisis, ¿sí? Cigomática del temporal. Esta es la apófisis cigomática del temporal, en la cual podemos observar, fíjense bien, un borde inferior, una cara medial, una cara lateral y también tiene un borde superior. Es importante cuando yo les hable del macetero, y ese macetero yo les diga que su fascículo posterior se origina de la cara medial del borde inferior y la cara lateral de la porción posterior de la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Entonces, todo esto ya lo debemos de saber. ¿Sí? ¿Qué encontramos superior a esta apófisis cigomática del temporal? La cara externa de la escama, del temporal. ¿Sí? En donde se puede observar que su borde anterior se articula con el borde posterior de la cara lateral o cara externa del ala mayor. ¿Sí? ¿Sí? Y su borde superior, que es circunferencial, se va a articular con el borde inferior lateral del parietal, formando la articulación temporoparietal. Y ahí tenemos nuestra vista inferior. ¿Sí? Hasta aquí le vamos a